¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios le ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Primera de Corintios capítulo 6, verso 19. Seguro que nos estaremos preguntando cómo vamos a conectar este verso de los escritos del primer siglo con la porción que estamos cubriendo, que es la doble porción de Netzabín y Vayelej, que va desde Deuteronomio capítulo 29:9 al capítulo 31:30. Para poder entender cómo vamos a conectar estos versos, vamos a usar la metodología de estudio y nos vamos a enfocar en espacios sagrados. Pero es necesario que definamos qué es un espacio sagrado. Espacio sagrado, tanto para el contexto bíblico como para el contexto cultural del Antiguo Medio Oriente, es el lugar donde la presencia divina puede habitar en medio de su pueblo. Y podemos ver, como en la Biblia por excelencia, que la creación en Génesis capítulo 1, capítulo 2, a nivel macro, es el espacio sagrado del Eterno, donde Él puede habitar en medio de toda su creación. Pero ya conocemos la historia y cuando llegamos a Éxodo capítulo 25, verso 8, vamos a ver que el Eterno, en medio del campamento de Israel, establece un espacio sagrado que es el tabernáculo. Sí, el tabernáculo es un espacio sagrado que posteriormente se convierte en el templo cuando están ya en la tierra prometida. Tengan en claro esto, familia, que si guardamos Torah tenemos que entender que el capítulo 25 de Éxodo, verso 8, es un mandamiento, es un mitzvot que se nos ordena como Israel a levantar un santuario para el Eterno para que Él pueda habitar en medio de nosotros. Entonces, teniendo este punto en claro, vamos a ver que el Eterno, para que Israel y Él pueda permanecer en ese lugar, se necesita que se cumpla un requisito esencial. Y justamente la porción de esta semana nos va a enseñar o nos va a dar una pauta sobre cuál es ese requisito esencial para que la presencia del Eterno habite en medio de nosotros, que es muy probablemente lo que Pablo está haciéndose eco en estos versos de Primera de Corintios. Entonces vamos a hacer un resumen, familia, de lo que es esta porción, en donde vamos a tener la tierra como un espacio sagrado. En estos capítulos Moisés reitera la importancia de la tierra prometida, que es un lugar separado para el pueblo de Israel como heredad y bendición. Esta tierra es más que solo un lugar físico, es un espacio sagrado donde el pueblo puede vivir en relación con Dios, siempre y cuando, y esta es una de las condiciones, sean obedientes a su pacto. En Deuteronomio capítulo 29:9, Moisés les recuerda que deben cumplir fielmente todas las palabras del pacto para que prosperen en la tierra que van a poseer, la cual ha sido consagrada para ellos. ¡Wow! El pacto renovado. En Deuteronomio capítulo 29, del verso 10 al 15, Moisés convoca a todo el pueblo, hombres, mujeres, niños, extranjeros, al pobre, al rico, a todo el pueblo, lo convoca para que rectifiquen el pacto con Adonai, se presenten delante de Adonai. Aquí el espacio sagrado se refiere al contexto comunitario en el que todos se reúnen ante Dios en el acto de congregarse. En la presencia de Dios se convierte en ese lugar en un espacio santo, lo que enfatiza la importancia de la comunidad en su relación con lo sagrado. Y esto podemos ir ya teniendo una idea de lo que está hablando en 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Se nos da una advertencia sobre la idolatría y la tierra en esta porción. En Deuteronomio capítulo 29, del verso 16 al 29, Moisés advierte a Israel sobre los peligros de la idolatría, como la desobediencia al pacto resultaría en la destrucción de la tierra prometida, lo que sugiere que el mal uso del espacio sagrado, la tierra, deshonra a Dios y trae juicio sobre el pueblo. La tierra se transforma en una especie de testigo del pacto, donde la obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. Y esto es más relacionado a lo que es la pureza ritual y la pureza moral. O sea, quiere decir que en estos versos se nos está poniendo por encima la pureza moral, en donde está sujeta a la obediencia al pacto, en donde vamos a poder gozar, si somos obedientes, de las bendiciones, y si caemos en desobediencia, vamos a caer sobre la maldición, que son las consecuencias negativas del pacto. Pero
hay una promesa de la restauración de ese espacio sagrado. En Deuteronomio capítulo 30, verso 1 al verso 10, Moisés también describe la promesa de la restauración. Incluso si el pueblo está expulsado de su tierra, el espacio sagrado, si se arrepiente y regresa a Dios, será traído de vuelta. Este retorno a la tierra es un retorno a la comunidad con Dios, haciendo de la tierra un solo espacio, no solo un espacio físico, sino también un símbolo de su relación renovada con el Creador. Miren qué interesante, familia. Esta porción nos está dando una pauta de cuál es ese requisito esencial, que es, primero, la obediencia al pacto. Y si nosotros nos mantenemos obedientes al pacto, recuerden que habla de idolatría, que la idolatría no es solamente ir y adorar dioses o otros dioses o imágenes, sino que también la idolatría está relacionada con la desobediencia, con cambiar un mandamiento, quitar o poner mandamientos o manejarlo como uno quiere. Eso es también considerado idolatría dentro de las Escrituras. Entonces, vemos que en esta porción se nos establece como requisito esencial para que el Eterno pueda estar en medio de nosotros, es que seamos obedientes al pacto, y eso nos permite estar en una condición de pureza moral, que es un precedente contracultural bien grande con el espacio sagrado de las deidades del antiguo Medio Oriente, porque cuando analizamos cómo adoraban a sus dioses en el antiguo Medio Oriente, está muy relacionado con la inmoralidad, con prostitución, con actos de sexo ritual, fornicación, o sea, muchos términos que están relacionados con la inmoralidad de acuerdo a la Biblia, a lo que el Eterno nos ha dejado como instrucciones para vivir en una vida moralmente correcta, para que de esa forma el Eterno pueda morar en medio de nosotros. Pero miren qué interesante, porque cuando vamos a 1 de Corintios capítulo 6, verso 19, se nos está hablando de que a nivel personal, de que cada uno es templo del Espíritu o parte del templo del Espíritu Santo, pero termina hablando a nivel comunal. O sea que lo que uno hace a nivel personal va a afectar a nivel comunal. Y todos como uno somos ese templo del Ruach HaKodesh. Pero miren qué interesante, porque cuando leemos desde el verso 18 en 1 de Corintios capítulo 6, miren lo que dice. Huyan pues de la prostitución. Cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo, pero el que se entrega a la prostitución, estoy leyendo la versión Dios habla hoy porque tiene un vocabulario más sencillo y bien claro, y miren lo que dice, el que se entrega a la prostitución, y entiéndase prostitución como inmoralidad, peca contra su propio cuerpo. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios le ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes en plural? O sea, está hablando en comunidad y es parte de lo que se habla en esta porción también. Ustedes, vuelve a ser en plural, no son sus propios dueños porque Dios lo ha comprado, por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. ¿Qué es lo que está dando el mensaje Pablo aquí? Que para ser parte del pueblo, para que no importa dónde estemos, la presencia de Dios habite en medio de nosotros, como comunidad, tenemos que conducirnos de una forma moralmente correcta. Pero para mayor claridad, vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 6, verso 14 al verso 18. Y miren lo que dice. No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Porque no tiene en común, ¿qué tiene en común? ¿La justicia con la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre el Mesías y Belial, ni entre un creyente y un incrédulo. No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos templo del Dios viviente, como él mismo dijo, viviré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Verso 17. Por eso también dice el Señor, salgan de en medio de ellos y apártense, y no toquen nada impuro. Cuando vamos a esa palabra en el griego, está relacionado con conductas morales. Wow, eso es algo a tener en cuenta, familia, y que no considerábamos. Entonces, yo los recibiré.
y seré un padre para ustedes. Miren, está hablando en plural. Y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pablo, cuando cita estas palabras de que somos un templo del Espíritu Santo como comunidad, está hablando de que toda la comunidad de creyentes debe conducirse en una conducta moral aprobada delante del Eterno. Y eso se obtiene a través de la obediencia del pacto. Un sabio consejo que quiero dejarle, familia, es que consideremos los versos de Deuteronomio 29:29. Un consejo que no se los doy yo, sino que se los da el Eterno, que nos da el Eterno, que es que hay cosas que están secretas para nosotros. Son secretas. Cosas que no vamos a entender, que nuestra mente finita no entiende. Pero hay cosas que han sido reveladas. ¿Y qué ha sido revelada? Su Torah, sus mandamientos, el pacto ha sido revelado delante de nuestros ojos. ¿Para qué? Para que nosotros y nuestros hijos lo pongamos por obra. Entonces, familia, yo quiero invitarte y quiero invitarlos a que hagamos énfasis en lo que el Eterno nos ha revelado, que es sus mandamientos, para que los pongamos por obra y para que aprendamos a vivir una vida moralmente pura delante del Eterno y que se pueda cumplir, que como dice Primera de Corintios, que Él pueda habitar en medio de nosotros como comunidad. Y no nos enfoquemos en esos temas que nos distraen, en esos temas que no podemos comprender cómo funcionan, las conspiraciones y todo eso, dejémoslos a un lado, familia, porque no es de edificación. Enfoquémonos en lo que nos edifica y que nos va a permitir poder estar en la presencia del Eterno, que es tener una conducta moral, vivir una vida moralmente correcta. Así que un sabio consejo que nos deja Deuteronomio 29:29. Así que quiero invitarte a que te suscribas a tesorosdeltemplo.com y te unas al grupo de metodología a través de este QR para que sigas aprendiendo aún más del contexto bíblico. Que familia, nos vemos. Gracias por acompañarnos en esta cápsula. Shalom, familia.